una de las zonas menos exploradas de Menorca, sin embargo, aquí se encuentran algunas de las playas más bonitas de la isla y también algunos de los paisajes más espectaculares. Acompáñame a descubrir los secretos de este bello lugar. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde el norte de Menorca. Muy buenos días, mis chamos, ya estamos en el coche para ir a recorrer el norte de la isla de Menorca. Estoy muy emocionado porque esta zona parece muy bonita, así que acompáñanos a conocer este lugar. Miren, mis chamos, ya llegamos al parking de Calapilar, está al norte de la isla y la carreterita está muy mala, pero bueno, casi todas las carreteras secundarias acá de Menorca están así que manejen con cuidado. Y desde aquí son 30 minutos caminando hasta esta playa que dicen que es una de las más bonitas de toda la isla. Oigan, el camino pasa por un encinar que está muy bonito, con algunos árboles que deben tener siglos o al menos décadas de edad. Está precioso y se escuchan los pajaritos. De camino incluso vimos algunas águilas o halcones, no sé qué eran, pero algunas aves rapaces. Está precioso el camino. Y les cuento que el norte de Menorca es una zona un poco más agreste y también es una zona poco visitada comparado con el resto de la isla, y esto ha hecho que haya un ambiente mucho más preservado, playas mucho menos masificadas y que sea un poco como el secreto de la isla de Menorca. Aquí hay varias calas importantes que tienen arena dorada, incluso algunas es como roja la arena, y aparentemente el agua es muy pura. Sin embargo, sí que he leído en algunos sitios que hay medusas en algunos lugares, así que muy atentos en el baño y nada, a disfrutar de los paisajes del norte de Menorca. I'll wait to see your golden smile. Feel love. Miren, ya llegando a la playa se encuentra este precioso mirador cerquita de la cova de Sescanster, si no me equivoco. Y está bellísimo porque pueden ver toda la playa. Además está perfecto para hacerse unas fotitos por acá. I reach up to hold your sunlit face. Feels like a handful of silk now. I'm in your... Miren, mis chamos, este es el camino para bajar a Calapilar. La verdad que no está fácil, ¿eh? Es corto, pero está un poco complicado. Oh, I hope this feeling lasts till the oceans turn to glass and the world around us turns. Miren qué curioso, mis chamos. Debido a los vientos que hay en esta zona, los arbustos crecen acostados. Together we'll hold back the sun in this moment forever young.
Miren, mis chamos, llegamos a Calapilar. Está preciosísima. Además que tiene esta montañita de roca roja que le da un ambiente espectacular. Y miren, el agua está calmadita porque la brisa está soplando en estos momentos del sur al norte. Sin embargo, normalmente está bastante tranquila esta playa. Y nada, ven a disfrutarla. Durante el verano hay mucha más gente. No está tan masificada como las del sur, pero sí que hay mucha más gente. Pero ahorita en noviembre, en el que estoy viniendo, está solita prácticamente para nosotros. Run, baby, we'll hold back the sun. This feeling moves me every single day. I'm captured by your charm, enchanted by your ways. In the magic of your eyes, I've become lost in their spell. Bueno, mis chamos, les confirmo que la caminata sí que está un poco pesada. De bajada son por lo menos 45 minutos y de subida, o sea, de vuelta, las subidas son un poco más pesadas, así que seguramente será un poco más. ¿Vale la pena? Sí vale la pena porque la playa está preciosa y los paisajes en el camino están increíbles. Pero bueno, vénganse preparados, traigan todo. Agua, comida, toallas, todo, porque aquí no hay nada. Oh, I hope this feeling lasts till the oceans turn to glass and the world around us turns and fades to black. Together we'll hold back the sun in this moment. Miren, mis chamos, llegamos a la cima del Monte Toro, el monte más alto de acá de Menorca. La verdad es chiquitito, tiene nada más 357 metros de altura, pero desde aquí tienen una vista prácticamente de toda la isla y los días despejados también pueden ver incluso Mallorca desde acá. Aquí también se encuentra el santuario de Nuestra Señora del Toro, que es un santuario que fue construido en el siglo XVI, pero que durante la Guerra Civil fue prácticamente destruido, así que hubo que reconstruir buena parte de él. Y aquí se encuentra la imagen de Nuestra Señora del Toro, que es una talla del siglo XVI, si no me equivoco, igual se los dejo por acá porque no me recuerdo, y que fue encontrada por algunos monjes en esta zona. La vista está espectacular, pueden ver toda la isla desde acá. Against the stream of time we'll run, baby, we'll hold back the sun. When the sun goes down and the world spins round, when I lay right next to you, I can't close my eyes even though I try. These perfect moments of you, I fall asleep to embrace in the morning awake. Miren, mis chamos, este es el santuario de la Madre de Dios del Toro, un santuario que está preciosísimo. Vamos a ver cómo está el interior de la iglesia porque está abierto. We'll hold back the sun in this moment forever young. Against the stream of time we'll run, baby. We'll hold back the sun in this moment forever young. Against the stream of time we'll run, baby. We'll hold back the sun. Volvimos al apartamento para comer, descansamos un poquito y ahora cogimos nuevamente el coche para ir a ver el atardecer en el Cabo de Caballería, que es uno de los puntos más al norte de acá de la isla de Menorca y que dicen que tiene uno de los mejores atardeceres de la isla. Miren, en algunos sitios van a tener que abrir rejas y cerrarlas de nuevo para que no se escapen los animales. Tengan mucho cuidado.
Y ya llegamos al faro de Cabo Caballería. El camino no está tan largo, pero la verdad sí está un poco complicado y las vistas están al final espectaculares. Este faro es uno de los más espectaculares, los más bonitos de acá, de la isla de Menorca, y se encuentra instalado en un acantilado de 90 metros, 94 más o menos metros de altura, y tiene vistas espectaculares al atardecer. Normalmente la mejor época para ver el atardecer acá es en el verano, no solo porque hay menos nubes, sino porque el sol se oculta más en el mar. Sin embargo, estamos llegando y ya se ve hermosísimo, aunque está, miren, bien nublado. Además, el faro de Cabo Caballería es el más antiguo de Menorca y comenzó a funcionar en el año de 1857. Miren, mis chamos, el espectacular atardecer. ¡Wow! Que hay desde acá está increíble. Hay un poquito de gente. Así que en verano esto debe ser un montón de gente, porque ahorita prácticamente hay nada de turismo y la vista está espectacular. Miren, de aquí de un ladito del faro pueden ver los impresionantes acantilados de acá de Cabo de Caballería. Enormes, enormes, enormes. Y el agua, aunque ya está oscuro, se ve clarita, bien, bien cristalina. Oigan, mis chamos, aunque estuvo un poco nublado el atardecer, debo decirles que estuvo precioso, un momento muy mágico y el lugar de verdad es precioso. Vale mucho, mucho la pena que vengan en su viaje a Menorca. Un lugar muy bonito que pueden visitar acá en el interior de Menorca es Es Mercadal, uno de los pueblitos más grandes de acá de la isla, pero que tiene mucha vida y que además está muy, muy bonito. Muy buenos días, mis chamos. Hoy salimos otra vez tempranito para ir a conocer otra de las calas del norte de acá de Menorca, que es Cala Pregonda, y que dicen que es de las más bonitas de la isla. Así que vamos a verla. Listo, llegamos al parking de Cala Vinimella, Cala Pregonda, porque se puede ir a las calas desde aquí. Y les cuento que el último tramo de la carretera está no mala, lo que sigue, está malísimo. Es de tierra y está lleno de huecos muy grandes, así que conduzcan con cuidadito, no se les vaya a quedar la mitad del carro ahí en la mitad. Así que nada, aquí empieza la caminata, que teóricamente son 30 minutos, 2 kilómetros. Vamos a ver cuánto nos demoramos hasta allá.
En un ratito después de iniciar el camino van a llegar a Cala Vinimellá, que dicen que no es tan bonita como la otra, pero la verdad se ve muy linda y en estas fechas no hay absolutamente nadie. Eso sí, parece que una parte está inundada, así que parte de las caminerías no está en buen estado, pero bueno, me imagino que esto lo arreglarán pronto. La verdad está muy bonita, pero vamos a ver qué tal está la otra. El camino a Cala Pregonda tiene menos elevaciones, así que teóricamente es más fácil llegar acá que a Cala Pilar. Y algo curioso o algo particular es que pasa por varias calas muy bonitas, que tiene un paisaje espectacular, aunque sea para verlo. No se detengan tanto tiempo porque si no llegan a la otra, pero aprovechen de sacarle fotitos a cada uno de estos sitios. Justo antes de llegar a Cala Pregonda va a encontrarse esta hermosísima cala que es Cala Pregondó. Mucha gente se queda acá porque se confunden, pero Pregonda es esa que está allá al fondo. La verdad, esta ya está preciosísima, tiene varios islotes al frente que le dan un paisaje espectacular. Y nada, vamos a la otra. Y ya llegamos, miren, a Cala Pregonda, una bellísima playa de arenas doradas, está preciosa. Dicen que es muy famosa, así que en verano igual llega bastante gente a pesar de la caminata. Y les cuento que la caminata dicen que es 30 minutos, pero realmente tiene que ser 30 minutos en caminata constante. Yo me demoré casi una hora y no iba rápido, no iba lentísimo, sino que paraba a hacer fotitos y tal. Y eso nos llevó casi una hora, así que estén atentos con los tiempos por eso. Y nada, la playa está, miren, espectacular. Además que tiene esos islotes ahí al frente que le dan un paisaje hermosísimo. Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on repeat, tested by the motion, loving this devotion. Live it up, live it up, live it up, sweet emotion. Every time, every night you. Oigan, mis chamos, espectacular Cala Pregonda. Además es posible todavía darse un baño, aunque yo no lo hice porque estaba grabando. Y también encontramos unos animales en el agua que no sabemos si eran tiburones, delfines, narvales o qué eran, pero hay un bicho bien grande ahí nadando, así que bien interesante esta playa, me gustó mucho. Switch it up, switch it up, switch it up where I'm going. Stay on the fly just in time, know the right way to go. I'm on the road, it's my time, taking control of my life. I want to run the red lights, I've got to run this show. You always take me so high. Oye, les cuento que Menorca es reserva de la biosfera desde el año 1923, así que es un espacio que debemos de cuidar. Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on repeat. Y con esta espectacular vista quiero despedir este vídeo del norte de Menorca. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Coméntenme qué tal les ha parecido y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, mis chamos. Just